¿Escuchan bien? Doctor, ¿nos está escuchando? Sí, perfecto. Bien. Vamos a esperar un minuto más y arrancamos. No hay ningún apuro. Bárbaro. Bárbaro. ¿Estás?
Bueno, vamos a dar inicio a la presentación del caso. ¿Nos escuchan bien? Doctores, Sí, sí. Adelante. buenísimo. Buen día, ¿cómo le va? Soy la doctora Bersano, Fernanda. Estoy en representación un poquito del doctor Stati, que está de licencia, y el doctor Canepa, que está en un compromiso que esperamos que llegue. Así que hoy preparamos este caso, que es de Enrique, bueno, y del doctor Stati, que lo traen hace muchos años. Yo lo conocí recientemente. Esperamos que les guste. Bien. Vamos a presentar el caso de una paciente de sexo femenino, de 54 años de edad, que en el año 2007 se diagnosticó por imágenes una lesión a nivel de segmento 4, de 8 centímetros aproximadamente de diámetro. El diagnóstico por imágenes hacía sospechar de un hepatocarcinoma fibrolamelar versus una hiperplasia nodular focal, y por duda diagnóstica se decide una nucleación tumoral bajo exclusión vascular. La anatomía patológica de dicha lesión cierra para una hiperplasia nodular focal. La paciente evoluciona favorablemente en el posoperatorio inmediato y en el seguimiento persiste asintomática. Hasta los 10 años, luego del posoperatorio, donde comienza súbitamente con prurito y coluria, y un hepatograma que mostraba una elevación de la fosfatasa alcalina. En ese entonces se decidió realizar una resonancia de abdomen con colangioresonancia, donde se pudo evidenciar la presencia de litiasis intrahepática en el conducto hepático izquierdo, la estenosis a nivel de la convergencia de los conductos hepáticos y una dilatación marcada de la vía biliar intrahepática. Podíamos observar que la vía biliar extrahepática se encontraba de calibre conservado. En esa situación, ¿ustedes qué conducta tomarían? Llevaba 10 años de la primera cirugía. Exactamente. ¿Y por qué la hiperplasia nodular focal, en qué caso es quirúrgica? Porque no siempre es quirúrgica. ¿Por qué No, la operaron? porque había duda diagnóstica en su momento, en el año 2007, por imágenes no se pudo definir las características de la lesión. Había sospechas de que pudiera ser un hepatocarcinoma fibrolamelar y por eso se decidió la conducta quirúrgica en ese momento. Perfecto. Esto debutó entonces con este cuadro de ictericia y como usted bien lo narra. Y esa colangiografía es una sorpresa, ¿no es cierto? Prácticamente, porque uno ve dilataciones, una dilatación mayor, aparentemente cálculos en el hepático izquierdo, o sea, en el segmento 2 parece, y también una obstrucción ahí en la parte central de los hepáticos. ¿No es así? Exactamente. La paciente debuta con prurito y coluria súbitamente y elevación de la fosfatasa alcalina. En los controles posoperatorios no venía presentando alteración del laboratorio y se encontraba asintomática. Para aclarar, doctor, la resección en ese momento, porque vimos unos videos que, bueno, del año 2007, no eran de muy buena calidad, por eso no los presentamos. Fue una lesión bien central, bien de segmento 4, en donde quedaron tanto las venas suprahepáticas como la bifurcación biliar bien pelada, o sea, quedó expuesta toda esta zona. No se hizo en ese momento ningún tipo de resección biliar, pero sí quedó bien expuesta esta zona donde se muestra 10 años después la estenosis. Sí, bien franca. Lo primero que uno tiene que tratar es de descomprimir esa ectasia por vía, lo haríamos nosotros por vía percutánea, porque es bien intrahepático, da la impresión. Bien. Bueno, para comentar la decisión que se tomó en ese momento, hablamos de 5 años atrás con respecto a la fecha de hoy. En el contexto de una paciente con colestasis y dilatación de la vía biliar intrahepática con litiasis, se decidió hacer una derivación biliodigestiva en su momento y se realizó una anastomosis hepático-yeyunal. La paciente evoluciona favorablemente en el posoperatorio, no presenta intercurrencias y es dada de alta. Continúa en seguimiento, la cirugía fue en marzo del año 2017 y esto fue un seguimiento de laboratorio que se fue haciendo con el correr de los meses. Podemos observar un aumento progresivo de la fosfatasa alcalina y también elevación de transaminasas. Y en este contexto la paciente empieza a presentar también síntomas de colestasis, sobre todo prurito, que era difícil manejo clínico. En ese contexto se decidió realizar una nueva imagen de control en la que se puede observar
una atrofia marcada del lóbulo izquierdo y la presencia de litiasis intrahepáticas múltiples, bastante, sobre todo en el conducto hepático derecho posterior. Podemos ver otras imágenes de la misma resonancia, donde se observa marcada presencia de litiasis y imagenológicamente alguna sospecha de que pudiera haber alguna estenosis a nivel de la anastomosis hepático-yeyunal. En tomografía, los mismos hallazgos, dilatación de la vía biliar y atrofia del lóbulo izquierdo. ¿Qué harían ustedes en contexto de una paciente que ya tiene una derivación biliodigestiva y presenta, varios años después, la presencia de litiasis intrahepática múltiples? Sí, ¿qué tenía la primera hepático-yeyuno, la cuño-G? ¿Qué encontraron? ¿Una estenosis real a nivel de la unión de los dos hepáticos? Por lo que está escrito, sí, había una estenosis marcada y se decidió hacer una derivación. ¿Y de qué origen? Probablemente inflamatoria. Es lo que se Producto de determinó la en este momento. No encontramos otros hallazgos o sospechas de neoplasia. será de la primera, de la hiperplasia nodular focal, de la ¿Perdón? cirugía esa. ¿Cómo, No, Doc? uno para buscar relaciones en el sentido de que ya tenía una cirugía intrahepática, después tuvo otra donde se hizo la cuño-G y ahora una estenosis que, bueno, hay que drenarlo, repito, y hay que hacerlo por la vía percutánea. A veces nosotros hemos dejado la boca de la cuño-G cerca en el subcutáneo o en el preperitoneo o en el postperitoneo y luego con un clip lo buscamos y por ahí entra el endoscopio y se puede manejar bien. Hemos tenido algunos casos con esa exploración y otros, lo actuales, es la vía percutánea. Bien, perfecto. En ese momento, en dicho contexto, se intentó esto que usted está describiendo, realizar un abordaje endoscópico a través de la asa montada, que se había dejado preparada en la primera derivación, intentando realizar una dilatación de la anastomosis hepático-yeyunal y la extracción de las litiasis intrahepáticas. Lamentablemente, la paciente en el intraoperatorio intercurre con una descompensación hemodinámica importante y se sospecha en ese momento una embolia gaseosa, por lo que se decide suspender el procedimiento sin haber logrado una marcada dilatación y extracción abundante de litiasis. La paciente intercurre con esta descompensación, termina el posoperatorio en la UCI, mejora clínicamente y es dada de alta con un drenaje biliar externo. A los 45 o 60 días de este primer intento de drenaje se hace una fistulografía de control donde podemos observar todavía dilatación de la vía biliar, borramiento prácticamente de lo que es la vía biliar izquierda y la presencia de múltiples litiasis dentro de la vía biliar, sobre todo en los conductos hepáticos derechos. La paciente a esta altura persiste oligosintomática con prurito de difícil manejo clínico y con elevación todavía de la fosfatasa alcalina y de las transaminasas. La paciente persiste en estas condiciones clínicas hasta este momento donde volvemos a controlarla 3 años después del último posoperatorio. Con una FAD de 600, una gamma GT de 740, decidimos hacer una nueva imagen de control, donde se puede observar aún la persistencia de litiasis intrahepática, vemos en el conducto posterior, una atrofia prácticamente completa del lóbulo izquierdo, y ahora nos planteamos qué resolución podríamos plantear. Qué problema, ¿no? Le pregunto, ¿se fue de alta con el drenaje percutáneo o sí? Sí, ¿lo tuvo esos 3 años? No, No. tuvo 45 días el drenaje y se retiró después de la fistulografía. No, Y la fístula hay un detalle, doctor. Clínicamente quizás la señora no lo manifestaba tanto a esta colestasis. Sí, se manifestaba bien en el laboratorio y algún episodio aislado que hacía por ahí de colangitis aguda. La realidad es que la señora, luego del último episodio que tuvo, de la última entrada a quirófano, donde hizo la embolia gaseosa, quedó bastante atemorizada porque, bueno, estuvo a punto de sufrir un paro cardiorrespiratorio, fue llevada a la terapia intensiva, intubada, una paciente joven, bueno, con varios procedimientos hechos, entonces había quedado bastante temerosa y nos costaba convencerla de que había que volver a darle algún tipo de solución a esto.
Entonces se tomó, digamos, personalmente la paciente su tiempo para poder acceder a que nosotros volvamos a hacer algo. Entendible. Y esta Sí, es la resonancia. entendible totalmente. En el lóbulo izquierdo, ¿usted qué puede decirnos, doctor? ¿Tiene alguna imagen del lóbulo izquierdo? El derecho ya lo vemos lleno de cálculo, todos los El segmentos. El El izquierdo, izquierdo es prácticamente atrófico. Se observa atrófico. hallazgos de atrófico, exactamente. Y después, bueno, hallazgos que después correlacionamos en la cirugía. ¿Tiene una Nosotros, biopsia hepática, bien, como para consolidar una fibrosis evolutiva o no? No, Porque eso cambia el pronóstico. una eco, pero biopsia, ¿no? pero no biopsia. No, tenía una eco que describía fibrosis, pero no una biopsia. No, lo que nos planteamos en este momento, doctor, el ingreso por endoscopía ya lo habíamos descartado por el episodio anterior. Lo que nos planteábamos, y le hicimos una eco en el consultorio, es tratando de ver si tenía en ese lóbulo izquierdo atrófico algún conducto que nos permitiera hacer un ingreso percutáneo y poder tratar toda la litiasis que tiene a la derecha. Cosa que no lo logramos, porque la verdad que el segmento lateral era prácticamente inexistente, no tenía vía biliar para hacer un acceso de estas características. Lo discutimos, lo hablamos con la señora varias veces y bueno, nada. Descartada la opción endoscópica, descartado lo percutáneo, decidimos volverla a llevar a cirugía. No sé si usted hubiese hecho otra cosa previo. Yo creo que el caso es muy interesante y saber lo que uno le haría, uno lo puede planear, pero a veces los resultados no son los correctos y después esto, por eso es interesante. Yo creo que este paciente que inauguró su patología sin este conglomerado de litiasis hepática con una atrofia de un lóbulo, es decir, nos queda poco margen del hígado. La vía endoscópica, ya que tenían un ingreso viable, es muy importante porque si decimos que tiene una estenosis muy manifiesta y no la resolvemos, evidentemente se van a seguir formando cálculos, vamos a seguir acentuando una patología que nos va a llevar al trasplante. Estos son los casos que realmente ya uno tiene que ir mirando la posibilidad de un trasplante si no se le da la solución. Creo que la estenosis hubiera insistido por vía endoscópica, porque si bien la embolia gaseosa pudo haberla tenido, como usted hace referencia, los riesgos de la endoscopía con un muy buen operador acostumbrado a pasearse por estenosis y demás, hace también tener algunas contemplaciones en el manejo que pueden ser útiles, buscando siempre empezar de lo menos importante a lo más importante. Ya tiene una anastomosis. Lo cierto es que hay que dilatar esa boca. Vamos a ver cómo se consigue. Nosotros tenemos muy buenos operadores y creo de que le hubiéramos dado lugar antes de que venga con esto, que ya es muy global, muy ya con una enfermedad completa del hígado. No tenía quistes renales, ¿no? No tenía poliquistación. Perfecto. Nos Gracias. preocupaba nos preocupaba la magnitud de la litiasis intrahepática, porque no iba a ser para un solo procedimiento, ya sea percutáneo o endoscópico, ¿no? La limpieza de los conductos. Era bastante masiva la litiasis intrahepática que teníamos, entonces, con el antecedente de la embolia que había tenido, la paciente no quería saber nada de múltiples procedimientos. Si me permite, doctor y doctora, está el doctor Imos ahí en la pantalla, que trabaja de nuestro equipo. Hola, Hugo. Hola, ¿Me buen escuchás? día. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, qué importante tu opinión respecto a estos casos hemos vivido. Son poco frecuentes, pero no ha dado vivirlo. Sí, claro. Lo estás siguiendo vos. Hoy contamos con un arma muy importante, que es la colangioscopía endoscópica, el SPILAS. Y a través del SPILAS, sinceramente, podemos hacer litotripsia, ya sea láser o electrohidráulica. Y el SPILAS nos puede dirigir bien hacia los conductos, dilatar estenosis, porque nos permite guiar la guía
y dilatar y tratar cálculos intrahepáticos. Tal es el caso que en la clínica hicimos hace una semana, no más de una semana, un paciente con una obstrucción biliar y con cálculos intrahepáticos, y el Spyglass no solo que nos pudimos tratar los cálculos intrahepáticos, sino también determinar ese origen de la obstrucción biliar, que era un colangiocarcinoma papilar mucinoso. Así que es una herramienta que tenemos más, que la tenemos disponible, que es relativamente sencilla para el operador que esté entrenado en vía biliar y nos permite acceder relativamente fácil a la región intrahepática y poder tratar cálculos, ya como les dije, por litotripsia electrohidráulica o por el láser ómnio. Ese es el aporte que quería dar. Muy bueno. Buenos días, Ángel. Perdón, Enrique Canepa. Hola, Hugo. Y el resto Hola, del equipo. Quique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, querido? Bien. Qué Excelente placer. el aporte, Hugo. Sí, nosotros todavía no tenemos el equipamiento que nombraste, el Spyglass, pero es una excelente alternativa. Hubiese sido una excelente alternativa. Pero bueno, la situación creo que ya llegué recién, perdón por la demora que tuve en un compromiso, y creo que ya estaban viendo la... Hay una estenosis biliar arriba, no sé si la lograron percibir. Sí, la vimos muy importante y no resuelta, de 3 años de evolución, que se le hizo un drenaje percutáneo 45 días, pues se sacó previo control imagenológico y ahora evolucionó como lo vimos, una atrofia del lóbulo izquierdo y una panlitiasis de todo el derecho, es decir, ya se insertó, aparte de la estenosis, otra complicación, que es los conductos biliares. O sea que tenemos, y probablemente exista ya una tercera, que es la fibrosis hepática. Creo yo, Quique, que tenemos que vincular todo esto a una evolución de estas patologías, ¿no? Sí, sí, totalmente, la colangitis biliar secundaria. Bueno, ¿querés seguir? Presentamos la. Bueno, nosotros optamos por la resolución quirúrgica del caso. Habíamos planteado la posibilidad de hacer cirugía resectiva en el caso de que el conducto biliar fuese muy intrahepático, pero para sorpresa, ahora lo van a ver, era bastante extrahepático, lo que nos permitió abordar bien la vía biliar. Bien. Bien. Iniciamos la cirugía opacificando la vía biliar a través de una aguja de chiva, guiado por ecografía, donde pudimos observar una panlitiasis del conducto derecho. Iniciamos con un abordaje que fue laparoscópico, donde encontramos múltiples adherencias, y decidimos la conversión por una laparotomía subcostal. Pudimos abordar el asa yeyunal de la anastomosis previa, abrimos la misma. Y iniciamos la tutorización de los conductos hepáticos que pudimos ver en la anastomosis, con guías hidrofílicas, catéter cobra, y empezamos con la exploración de la vía biliar. Pasamos canastillas de Dormia, podemos ver la extracción de litiasis, balones tipo Fogarty y con pinza de Mazzariello. Hicimos control radioscópico mientras hacíamos estas maniobras, podíamos observar la extracción de litiasis múltiples. Hicimos una con la geografía de control intraoperatoria, donde podíamos ver que la vía biliar comenzaba a limpiarse francamente. ¿Pudieron ver el video o pasó medio Quizás. pixelado? No, lo vimos muy bien. El color de los cálculos era medio oscuro, negro, Sí. segundo. Sí. Sí. Segundo, cuando uno hace la extracción de tantos cálculos, es seguro que quedan. No, ni lo duden, en los canalículos más chiquitos o menos chicos, siempre quedan algunos. No sé con qué, si lo seguían controlando por imagen intraoperatoria o se llevaban por la extracción, la retirada del cálculo. Con la punción inicial, cuando hicimos la colangiografía, progresamos un drenaje externo y con eso hicimos colangiografía de control y además hacíamos lavados desde el drenaje hacia la vía biliar interna. Muy bien. Bien. Continuamos. Perdón. Hicimos también, sí. Y utilizamos el coledocoscopio intraoperatorio en este caso. Sí. Gentilmente el servicio de Uro nos da el ureteroscopio en realidad,
porque es más finito, y pudimos, no sé si está la filmación, porque como usamos otra torre, no la de la paroscopía de Stork, con lo cual filmamos la cirugía, sino la torre de Uro, y creo que no tenemos la imagen, pero sí pudimos hacer coledocoscopía intraoperatoria. Pero coincido con el doctor Pierini, esto es seguro, si tenés 10 cálculos, puede haber 12, 13, sin duda. Le pregunto, ustedes quedaron conformes con todo lo que se hizo, ¿no es cierto? Y pensaron de que le tomaron biopsia de ese hígado. Ahora sí. Hicimos biopsia del hígado, que dio por una fibrosis F2, creo, ahora la vemos, pero quedamos bastante conformes en el sentido de que ampliamos la hepático yeyuno, dilatamos bastante la estenosis. ¿Qué Sí, Ahí resecamos. resecamos el lóbulo izquierdo, que estaba atrófico, Lo que está viendo para ahora. poder acceder mejor también a la vía biliar. Descendimos un poquitito la placa iliar y ampliamos la hepático yeyuno. Más alternativas que esa ya no teníamos. Pero bueno. Técnica. Sí, no quedaba otra. ¿Y le estuvo con uso de toxicólico el paciente? Pregunto de curiosidad nomás. Estuvo con ácido de eso. Lo tomó en forma intermitente, Ángel, no lo tomó continuamente porque a veces le cubría la obra social, a veces no, y bueno, pero sí, tomó en promedio en 2 años, habrá tomado 20 meses o un poco menos de ácido de uso de toxicólico. Pero la pregunta del millón ahora es si conviene darle o no. Yo creo que sí, le daría. Sí, realmente es esa. Bueno, qué buena boca veo que hicieron, muy buena boca. Sí, quedó bastante ancha, dilatamos bastante mismo con la pinza de tipo Mazarielo, dilatamos la estenosis. Claro. Y bueno, era una alternativa para no tener que resecar un poco el segmento 5 y acceder a una vía biliar más alta, ¿no? Bueno, Qué pronóstico. Sí, sí, sí. Ustedes tienen bastante experiencia en reconstrucción, en reparación biliar, post lesión de vía biliar. Sí, pero Nosotros, en todo. Estos casos realmente es un problema para el que le toque siempre. bien. ¿Puedo hacer un En cuanto- comentario? Sí, por favor. Si uno tiene limadura de la anatomía del asa yeyunal, a través del endoscopio, puede ingresar con el endoscopio, ampliar esa anastomosis, ya sea con balón de dilatación o con el mismo palótomo de punta. Lo hemos visto y lo hemos asistido también junto con el doctor Pierini, el doctor Frente, y a través del mismo endoscopio uno puede observar mejor todo el árbol biliar intrahepático. Y medio como que nos casi lo mismo que se hizo en esta cirugía. ¿Se escuchó? Sí, se interpretó muy bien. Era sí, lo se que interpretó. el manejo endoscópico de estas estenosis. Una Exacto. alternativa sería está excelente lo que hicieron, pero medio que también se podría abordar de otra manera, ¿no es cierto? Y contamos que hicimos este año. Bueno, tuvo 2 intentos endoscópicos, creo que ya lo contaron. No sé si eso lo escuchaste, Hugo. No, está bien. En uno de los episodios hizo una embolización aérea a raíz de la endoscopía. Sí, Claro que no fue con CO2 ese día, que claro. se puede evitar, ¿no? Pero bueno. Sí, Entonces es la paciente quedó medio acobardada con los tratamientos endoscópicos, pero es una alternativa más que válida, sin duda. siempre que hacemos estos procedimientos, CO2 es muy importante, que es dentro también de las cosas que evolucionan usar CO2 para lo que sea endoscopio. Gracias, Hugo. Bueno, para Por favor. comentar, la paciente evoluciona muy bien en el posoperatorio inmediato, cursa un día de internación en cuidados intensivos y luego es pasada a piso. Al 5.º día se retiraron 2 drenajes abdominales subfrénico y subhepático que habíamos dejado en el posoperatorio y comienza con tolerancia a dieta y se decide el alta hospitalaria. A los 45 días se realiza una fistulografía de control a través del drenaje interno-externo que habíamos dejado tutorizando la nueva anastomosis. Se puede observar que la vía biliar intrahepática se pacifica bien, sin imágenes endoluminales y tiene buen pasaje al asa intestinal.
se decide la tirada del drenaje externo. Bien, esa es la finalización del caso. Para cerrar, una breve reseña bibliográfica. La verdad es que no hay grandes series de casos que hablen sobre la prevalencia de la litiasis intrahepática, sobre todo posoperatoria. Se comenta o se ha visto en diferentes series que ronda entre 7 a 10% de los pacientes que tienen antecedentes de derivaciones biliodigestivas, ya sea en hepático yeyuno o coledocoduodenolastomosis. Sabemos que la presencia de la litiasis intrahepática eleva la posibilidad de que un paciente sufra de colangitis a repetición, pancreatitis, estenosis de la vía biliar, abscesos intrahepáticos, cirrosis biliar secundaria y aumenta también la incidencia del colangiocarcinoma. En cuanto al tratamiento, y para cerrar, el tratamiento, como hemos hablado hasta ahora, puede tener múltiples abordajes, puede ser tanto endoscópico como percutáneo o quirúrgico, como podemos ver en algunos de estos casos. Se pueden hacer a través de enteroscopios, abordajes del asa yeyunal sin necesidad de hacerlo por asa montada, sino con enteroscopios alcanzar también la anastomosis. También la resección es una posibilidad, sobre todo en pacientes que tienen litiasis que están confinadas a algún segmento o lóbulo. El trasplante también surge como una posibilidad, como estuvimos hablando hasta ahora, en pacientes que tienen panlitiasis. Y como comentaron ustedes, la utilización de técnicas como el SpyGlass también es una opción viable en el tratamiento de la litiasis intrahepática, sobre todo en pacientes que ya tienen una vía biliar compleja o algún tipo de resección, como era este caso. Nada más. ¿Algún comentario, Doc? Sí, yo quisiera preguntar, aparte es muy interesante, estos casos son realmente donde uno saca conclusiones. Uno tiene que sacar conclusiones del resultado final, que nunca se sabe, y de lo que pudimos haber hecho para que el curso de esta patología no termine como terminó, con un lóbulo nomás, porque el lóbulo izquierdo se sacó, con una fibrosis hepática concomitantemente con una patología que le insertamos, que es la fibrosis hepática, que es evolutiva, y por ende el seguimiento. Yo la pregunta mía era, ¿cuánto transcurrió desde la cirugía a la actualidad, más o menos el tiempo? ¿Cuánto lleva? ¿Y qué controles hicieron? ¿Qué es lo más importante? Porque si no, repito, estos pacientes tienen que ser seguidos periódicamente porque hacen de nuevo, reactivan su patología de base, que yo no sé si fue todo por la estenosis, porque era muy masiva. No sé la biopsia que dio, la anatomía patológica de los sacados, ¿qué dio? Hasta No, incluso tenía una fibrosis tipo F2 de secundaria obstrucción biliar. No había nada Correcto, primario, no hay colangitis. correcto, bárbaro, muy bien. Interesante la observación que usted hace, Ángel. Esta paciente fue operada en el 2007 de su lesión hepática. Hoy creo que no la operaríamos si uno sabe fehacientemente que es una hiperplasia nodular. Creo que para todos los cirujanos en formación es importante ese mensaje. Nosotros, yo personalmente en su momento teníamos bastante dudas con respecto al origen. Y bueno, creo que hoy con los actuales métodos de diagnóstico, inclusive los contrastes hepatoespecíficos, podemos llegar a un mejor diagnóstico de hiperplasia nodular focal y hay que bajar un poco la ansiedad y las ganas de operar y plantearse verdaderamente la necesidad de operar. Eso primero. Segundo, han pasado muchos años, creo que la lesión que generó la estenosis biliar fue postoperatoria, fue una estenosis bilirragia y estenosis de la convergencia biliar, más a predominio izquierdo inicialmente y luego con el tiempo fue avanzando esa fibrosis, creo yo, y obstruyendo también el derecho. Pero bueno, en eso estamos metidos ahora. La paciente del 2007 al 2016-17 estuvo bastante bien. Ahora llevamos un año, menos de un año de operada, fue el año pasado. Por tanto, no podemos predecir lo que va a pasar, pero sin duda que ningún hepático yeyuno es para siempre. No lo comentamos, los cirujanos HPV decimos que es la de preparación definitiva, pero no siempre la es. Por lo tanto, nos espera un seguimiento muy de cerca y evitar que progrese su fibrosis, por supuesto, su estenosis, pero tenemos nuevas alternativas a futuro para
tratarla por vía endoscópica transyeyunal o percutánea inclusive con el SpyGlass, que seguramente en su momento lo tendremos, y si no, se la derivamos a Hugo. Es una alternativa. Muy bien, Quique, perfecto. Creo que vos resumiste muy bien todo el caso. Y eso es lo lindo, lo bueno de la interpretación global. Hoy nosotros tenemos un equipo de endoscopistas encabezado por el doctor Imos que nos da una tranquilidad en el sentido de que poder contar con todas las cosas, que no es fácil, sobre todo cada vez más complejo por la parte económica. Es todo muy, muy difícil. Pero realmente estos pacientes tienen que ser muy bien seguidos. Ahora sí le deben dar uso del soxicólico, ¿no? Aprovechando que Sí, sí. tiene... Está en tratamiento con ácido, sí. Claro. Sí, bueno, muy, muy bueno. Hugo, ¿querés decir algo desde el punto de vista terapéutico? Sí. Solamente, bueno, felicitarlo por el caso, la verdad que muy bueno, con diferentes alternativas. Bueno, tener en un servicio diferentes alternativas, con excelente cirujano, excelente intervencionista percutáneo, excelente endoscopio. Y eso es lo que hemos logrado, en parte gracias siempre del doctor Pierini, que tenemos nuestro equipo cirujanos que hacen excelentemente la cirugía laparoscópica convencional, percutanistas y especialistas. Y como último, una aclaración en lo que se está evolucionando un poco, es el acceso ecoendoscópico, ecoguiado de los conductos Sabés que se hepáticos. escucha mal, Hugo. Disculpame que te interrumpa. Se escucha entrecortado. A ver si podemos mejorar un poquito. Perdón, estoy justo en el consultorio y probablemente tenga mal internet. A ver. Ahí se me escucha. Ahora mejor, sí, me parece, no sé. Bueno, lo primero que dije que lo más importante es trabajar en equipo y tener todas las alternativas. Y eso es fundamental y de acuerdo a la alternativa que se disponga en el centro, la que mejor le quepa para cada paciente. Y segundo, lo que estaba diciendo es el tema que está avanzando mucho la ecoendoscopía a través del abordaje biliar, a través del hepático izquierdo. Hoy se coloca una prótesis totalmente cubierta de aposición de lumen desde el estómago y a través de la prótesis uno puede colocar el endoscopio con el colangioscopio y tratar desde ahí y después esa prótesis se puede remover, es decir, extraer y cerrar el estómago con un megaclips. Esas son cosas que se están viendo ahora, que están evolucionando. Desgraciadamente, como dijo recién el doctor Pierini, en Argentina los costos son muy importantes y cada vez hay que hacer lo que tenemos disponible y no a veces lo ideal, pero siempre hay que luchar por tratar de hacer lo ideal. Así que muchas gracias por dejarme participar y un abrazo grande para todos. Muy bien, Huguita. Quique, querido, ¿alguna otra consideración de ustedes? Sí, yo un poco apuntaba a prevenir en el futuro nuevas intervenciones. Hubo mucho tiempo en que recomendaban dejar el asa en vía subcutánea o cerca para poder, subaponeurótica, para poder acceder. Yo creo que comentó Hugo, y de hecho lo pensamos, dejamos el asa suturada y marcada con clips pegadas al estómago, al antro gástrico, para que, ojalá que no, pero si algún día a futuro hay necesidad por ecoendoscopía, punzar el asa, sería la parte anastomótica del asa, que va a estar cerca del estómago, encontrarla por ecoendoscopía parece de ciencia ficción, pero hoy lo están haciendo en algunos centros y calculo que ustedes deben tener algo de experiencia en eso. Así que preparamos el asa pegada al estómago para acceder por ahí si algún día necesitamos hacerlo. Muy interesante todo. Y para la vía percutánea también es muy importante, y los stent, el tipo de stent que se pueden colocar en estas anastomosis, también tiene un capítulo interesante para evitar que la recaída, ¿no es cierto?, que es lo que realmente limita un poco la evolución de estos pacientes. Llegó Leandro, se incorporó acá a nuestro grupo. Leandro, ¿querés decir algo del caso que conoces? No, que la verdad que excelente resolución y bueno, a veces el manejo de estos pacientes es complejo porque uno busca siempre, ¿viste?, los menos invasivos
para tratar de resolverlo y a veces la solución tiene que ser más drástica, como en este caso. Justamente la otra vez ayer hablando con Ángel, tuvimos un caso similar, en este caso fue un carril izquierdo, que le hicimos una hepatectomía izquierda y el paciente siguió generando litiasis a partir de esa dilatación, y justamente fue porque no nos fuimos muy a la raíz, en la transección hepática, a la raíz del nacimiento del conducto hepático izquierdo. Después se pudo resolver con Hugo a través de endoscopía, pero siempre digo, estos pacientes hay que ver y siempre hay que buscar el origen de la estenosis o del inicio de la dilatación, porque si no sigue siendo un poco posible de génesis de nuevo litiasis. Así que bueno, excelente. Gracias, Leandro. Perfecto. Bueno, creo que a futuro también, bueno, llegó el doctor Caetano Finger, que hace tratamientos percutáneos, y creo que a futuro tendremos para futuras estenosis quizá las prótesis biodegradables también como alternativas, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por las opiniones. Creo que estos casos de complicaciones nos dejan muchas enseñanzas a los no tan jóvenes y a los jóvenes más. Así que, bueno, espero que sepamos advertirlas con tiempo en los próximos casos. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias, Ángel, Leo, a todo el equipo. Gracias, Hugo. Hasta luego, gracias. Hasta el próximo. Porque